continuamos con esta cuarta muestra muestra virtual de carnaval. Estamos en la sede del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y vamos a continuar en lo que se supone que es ya la recta final de este evento, pues con una ponencia que nos trae Jesús García García, que es un joven estudiante de la Universidad de Cádiz. Él está estudiando el grado de Historia, más concretamente está en el cuarto curso, y bueno, está haciendo un trabajo final de grado que creemos que va a resultar bastante interesante, y él pues nos va a hacer un pequeño esbozo de lo que será ese trabajo final de grado pues en los próximos meses. Hay que indicar que él, aparte de investigador de la fiesta, también forma parte de la fiesta, puesto que forma parte de una orquesta de un coro. Durante un par de años ha estado con el señero Coro de la Viña, y este año pues ya están metidos en los ensayos de un coro que se va a titular en el próximo Carnaval 2015, Los Ilegales. Os dejo con Jesús García y el Carnaval de Cádiz durante los primeros años de la transición a la democracia, 1976-1977, cuando tú quieras. Gracias, Santi. El trabajo que voy a presentar, como bien ha dicho Santi, está basado en el Carnaval de Cádiz durante los años a la transición democrática, y en esta pequeña muestra virtual me centraré concretamente en los primeros años de la transición, en el año 76 y 77. La transición empieza obviamente con la muerte del general Franco. Tras este hecho se abre un periodo de incertidumbre en el país, un periodo de incertidumbre política, de incertidumbre social en el futuro próximo, donde podríamos decir que se abren dos corrientes ideológicas o políticas en el país en estos momentos. Una corriente más liberal, que aboga por el progreso, por la democracia y por la ruptura con todo lo anterior, y una corriente más conservadora, que aún muestra cierto apego por el pasado. Depende del estatus de la persona de la que hablemos. A lo mejor las clases altas no querían perder los privilegios de los que habían gozado durante el franquismo, y las clases bajas posiblemente que mostraran apego por el pasado, gente ya más mayor, por miedo a un nuevo conflicto y por la incertidumbre que creaba ese momento. Tenemos aquí las dos corrientes que se verán plasmadas en cierto modo en las letras de carnaval. En España también en esta época comienza a entrar aires de Europa. España, recordemos que había estado prácticamente cerrada durante 40 años, y con la muerte del general pues se abre una serie de aires nuevos que provienen de Europa y que traen hechos como el destape dentro del cine. El divorcio va intentando abrirse hueco en esa sociedad. Las libertades, el grado de libertad política de la que disfrutó España en el año 1976 es mucho mayor a la que hubo entre 1939 y 1975. Como ejemplo podemos poner el hecho de que los partidos políticos celebraban mítines públicos, o que la prensa de partidos se vendía en las mismas calles. Entonces vemos aquí muchos hechos que están dando una imagen completamente distinta a España, y que el pueblo afronta como puede. No sabe bien qué camino tomará el país. Las letras que se plasman en el año 76, cabe recordar aún que en el año 76 hay censura como institución, que se mantendrá también algunos rescoldos hasta el año 77. Entonces había algo más de libertad, pero no era una libertad plena como la que ya se vivirá a partir de las elecciones democráticas. En el año 76 podemos ver distintas letras que critican en cierto modo esta nueva ola. Esta ola de destape de la posibilidad de los divorcios. Por ejemplo, podemos hablar de la chirigota Los músicos de Racataplán, del autor Ramón Díaz Fletilla, que una persona ya en esta época bastante mayor, rondando los 60 años posiblemente, y que tiene una actitud bastante crítica respecto a esta nueva ola. A continuación vamos a ver alguna letra
que nos dejó Fletilla para ese carnaval. El año 76 tiene un hecho muy interesante y es que aparecen dos comparsas de dos de los autores más representativos de esa época, como son Antonio Martín García y Pedro Romero Varo. Pedro Romero acompañado de Aurelio del Real, que plasma cada uno una comparsa bastante distinta con tintes políticos muy opuestos. Antonio Martín apuesta por un patriotismo y una muestra folclórica exacerbada, incluso por cierto apego al pasado, con su comparsa España y Olé. Mientras que Pedro Romero, en una línea mucho más liberal, desea romper con todo lo anterior, empezando por el carnaval, que eran fiestas típicas y se celebraban en mayo. Aún en 1976, cuando se mantenía este registro de fiestas típicas en mayo, Pedro Romero nos muestra su comparsa Carnaval 76, reivindicando la vuelta al nombre de carnaval y la vuelta al mes de febrero, que era su mes tradicional. Encontramos aquí un choque de estilos, un choque de ideología también incluso, aunque tampoco fuera una muestra clara entre dos enfrentamientos, eran comparsas, pero se muestra bastante diferencia entre una y otra. En cambio, un dato muy curioso es que ambas comparsas se unen metafóricamente para pedir la vuelta a febrero. Mientras el panorama político en España va avanzando de la mano de Adolfo Suárez y de la nueva ola política que aboga por el progreso y la democracia, Cádiz tiene su propia batalla particular para recuperar el carnaval en febrero. Recordamos que este año hay una gran manifestación multitudinaria en pro de este objetivo. Y como he dicho, las dos comparsas, a pesar de ser en apariencia tan distintas y en sus letras tan distintas, las dos muestran un aspecto común, que es esta petición de carnaval a febrero. A continuación vamos a escuchar un paso doble de la comparsa España y Olé, que pide la vuelta del carnaval a febrero, hablando de un chirigotero que en el mes de febrero le escribe una carta al carnaval, que se encuentra en mayo. Y también escucharemos un cuplé y el estribillo de la comparsa Carnaval 76, que en el estribillo, el cual escucharemos, pide abiertamente la vuelta al carnaval respecto al nombre de fiestas típicas gaditanas. Tengo yo una vecinita de una rara habilidad, que imitando a los artistas tiene la chiquilla un toque especial.
imita con gran asombro y con toda perfección a personajes famosos, lo mismo del cine que televisión. Una noche en el portal dijo su novio Luis, a ver si puede imitar al personaje que voy a decir. Abre un poquito la boca, es muy fácil Marilú, a ver cómo imita Coya cuando está chupando el chupasú. Esta típica capitana, eso no nos dice nada, nosotros lo que queremos. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. Conozco una parejita, el fútbol es su pasión, y toda la semanita una quinielita rellenan los dos. Al Sevilla con el Betis, como es de rivalidad, le pondremos una X porque esos partidos se suelen empatar. X2 para el Madrid, un empate al Santander, un 1 al Valladolid, el Barça pierde en San Mamés, y al Cádiz que juega afuera, que le vamos a poner, ponle a la Virgen dos velas, a ver si ganan alguna vez. Esta típica gaditana, eso no nos dice nada, nosotros lo que queremos. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. Bien, finalmente la vuelta al carnaval a febrero se consigue por acción de Emilio Beltrami, que era el gobernador civil de este tiempo. En el año 1977, ya con el paso democrático más asentado, se van viendo las líneas de que casi con total seguridad haya un gobierno democrático en breve. El carnaval de 1977 fue un hecho muy particular y distinto. Tras 40 años de represión y de dictadura, la apertura repentina de libertades llegó como un huracán a la ciudad. Un huracán que los autores deseaban al fin poder decir cosas y el pueblo deseaba poder escucharlas. Cabe destacar que Bartolomé Llompart, en un artículo de su columna de ayer a hoy del Diario de Cádiz, dice textualmente: unos y otros conviene que nos hagamos a la idea que 41 años no pasan en balde y que el carnaval de 1977 se parecerá más a sí mismo que al pasado y al futuro. Ciertamente es un hecho muy particular, es algo que nunca se había vivido ni en los años anteriores a la guerra, porque no había sido necesario el paso de una transición democrática de tal envergadura como la que se está viviendo aquí, ni por supuesto durante los años de franquismo, ni luego ya, porque afortunadamente no hemos vuelto a tener que vivir un hecho similar. Si hablamos del año 77, tendremos que decir que hay diversas agrupaciones con tintes políticos que basarán sus letras prácticamente y todo su repertorio en política, en denuncias sociales, en economía. Podríamos hablar, por ejemplo, de los Nuevos Demócratas, de Rafael López Romo. Un cuarteto insigne de esa época es el cuarteto Século Colón. Pero por falta de tiempo nos vamos a dedicar a tres agrupaciones estrellas de esa época. Hablaremos un poco por encima de Los Mandingos, de Antonio Martín, que fue el primer premio de comparsa de 1977. Y posteriormente, ya más detenidamente, hablaremos de tal vez las dos agrupaciones estrellas de la transición, salvando Raza Mora, que no entra por años, por cronología en esta muestra, pero dos agrupaciones estrellas y que han marcado el devenir de las agrupaciones en los años posteriores. Uno es el coro Los Dedócratas y el otro es la comparsa Nuestra Andalucía. Pero antes hablemos de la comparsa Mandingos, que es muy curioso el cambio radical que da Antonio Martín desde su comparsa de 1976, España y Olé, de la que ya hemos hablado, a su comparsa del año siguiente, Mandingos. España y Olé, que es una comparsa con un corte absolutamente folclórico, typical Spanish, podríamos decir, y conservador, agradeciendo en cierto modo la estabilidad de la que España había gozado durante los últimos 40 años, estabilidad política, quiero decir, sin conflictos por el poder,
No podía haber conflicto porque había un dictador, básicamente, es lo que pasaba. Pero sin conflicto por el poder, recordemos que antes del franquismo, prácticamente desde la guerra de independencia, España había sido un continuo enfrentamiento por el poder. Y se habían visto 40 años en los que no había habido guerra, no había habido enfrentamiento ni derramamiento de sangre abierto por un conflicto. Derramamiento de sangre encubierto por el franquismo, pero no en el caso que hablamos. Y respecto a la posibilidad de que hubiera otro conflicto abierto a la muerte de Franco, Antonio Martín agradecía los 40 años de estabilidad política. Pero todo esto cambia al año siguiente con Mandingo. Mandingo es abiertamente un canto a la libertad. Encarna al personaje del esclavo negro y esto le sirve para hacer un trampolín comparándolo con Cádiz, a la que denomina como la negra de España. Y pide libertad en todo su repertorio, un mensaje con mensajes sociales, incluso terminando su popurrí con la famosa canción de Libertad, Libertad, pero enfocándola a Cádiz. A continuación vamos a escuchar dos letras de los Mandingos. Una de ellas tiene las dos más bien, un aire social. La primera de ellas nos va a hablar de el rumbo que estaba tomando el mundo, comparando el personaje del negro que representa en Falto de Libertad con el mundo perdido y lleno de maldades en el que estaban viviendo. A continuación vamos a ver esa letra y posteriormente veremos otra letra también de los Mandingos que es bastante curiosa en esta época ya, muestra lo que hemos dicho de la oleada de letras bomba que se desconocía hasta entonces, hablando de que la crisis y los malos momentos por los que estaba pasando Cádiz, había quien echaba la culpa de ello al obrero. Antonio Martín hace una defensa del obrero en la letra que ahora vamos a ver, diciendo al final que hay muchas personas que echan la culpa al obrero mientras se van a Suiza con los millones del país. Les dejamos con esas dos letras. Sin yo saber por qué me caractericé, tratando de imitar al hombre de color, aquel negrito fiel, privado de libertad, que nació para ser esclavo de su señor. Si sabe la razón, me siento como él, viendo lo que sucede a nuestro alrededor, en esta humanidad, que ya tal como va solo la sal, va Dios. Que el mundo ya no es mundo, hoy se ha vuelto todo injusto y no se respetan los seres humanos por el maldito dinero. Aunque existen los negreros y explotan al pobre, los privilegiados. Oh, si antes se discriminaba al hombre de color, hoy también se discrimina la clase social, que el que más tiene más vale. Yo en este mundo tan perro y lleno de maldades me siento negro de verdad. Que llega al corazón este falso rumor que sobre los obreros corre por ahí, desde que un buen señor culpó sin más razón a nuestra clase de la crisis del país, que si gastamos más de lo que se ganó, que si nos propasamos a la hora de decidir, como quisiera yo a todo el que piensa eso poderle decir. Economía no entiendo, pero no hay que ser un genio para saber que somos los que damos el pecho. Pero entonces no comprendo cómo se nos niega todo cuando esto tan solo son nuestros derechos. Oh, no obstante siguen queriendo hacernos creer de que somos los culpables del mal que hay aquí y no responsabilizar, mientras que los ricachones